Me acompañas a orar para iniciar. Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Espíritu Santo, yo pido que tú nos hables, que tú tomes control de este lugar, de lado a lado, Señor. Que sea tu palabra la sea. Espíritu Santo, haz una obra poderosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Una de las preguntas, o quizá la pregunta más importante que vas a responder en tu vida. Mucho más allá de lo cristianamente correcto, si se puede decir así, de lo que todos como cristianos o como cultura mexicana reconocemos, realmente, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios para ti? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el concepto que tienes tú de Dios? Esta es una de las preguntas que marcan tu vida, que marcan todo lo que tú eres. ¿Por qué? Porque el concepto que tienes de Dios va a determinar cómo te relacionas con Dios. ¿Y cómo te relacionas con Dios? Si me pueden ir siguiendo, me ponen el diagrama. Y cómo te relacionas con Dios determina la dirección de tu vida. Entonces, lo que yo pienso de Dios determina cómo me relaciono con ese Dios y termina determinando la dirección en mi vida, y la dirección que yo agarro, el camino que yo tomo, va a terminar determinando mi destino. Entonces, esta pregunta es muy importante. ¿Cómo es Dios para ti? ¿Qué concepto tienes de Dios? Un profesor apellidado McKnight de una universidad teológica que enseñaba una clase de Jesús, a principio del semestre les hacía a sus estudiantes una encuesta. Y esta encuesta era una encuesta personal que incluía preguntas como ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué es importante para ti o qué es relevante en la vida para ti? ¿Qué te apasiona? Era una pregunta, era un cuestionario que trataba de ver lo que había en el corazón, en lo personal de la persona. A mitad del semestre, este profesor hacía una segunda encuesta. Pero ahora esta encuesta no estaba basada en lo personal, estaba basado en quién era Jesús o cómo era Jesús para esa persona. Incluía preguntas como ¿qué le gusta a Jesús? ¿Qué no le gusta a Jesús? ¿Qué es lo importante o relevante para Jesús? ¿Qué le apasiona a Jesús? Las mismas preguntas, primero al inicio del año, en lo personal, y al final, en cuanto a su imagen, su concepto de Jesús. ¿Quieres saber los resultados? Por años, semestres y semestres, el resultado fue el siguiente. El 90% de las respuestas eran iguales. Te lo voy a tratar de explicar. Si a un estudiante le importaba la política y él ponía, yo creo que la política es muy importante. Cuando él describía a Jesús, ¿qué le importaba? Ponía, a Jesús le importa, ¿qué cosa? La política. Oh, no, es que si uno era apasionado por los niños y decía la niñez, a mí me apasiona la niñez. Cuando le preguntaban de Jesús qué le apasionaba a Jesús, adivina qué le apasionaba, la niñez. O es que si el estudiante era pasalón, relajado, y ay, no pasa nada, Dios. Así era la imagen que tenía de Jesús. Esta es la conclusión de la encuesta.
Y es algo que debemos de considerar nosotros en la vida, porque es algo verdad. Uno de los errores más grandes en el cual podemos caer como cristianos es el creer que Dios es como yo. O es que no lo decimos abiertamente, pero ¿cuántas veces lo que nosotros consideramos de peso es lo que creemos o es la manera que creemos que Dios es? Vengo a decirte, Él no es como tú, Él no es como yo. De hecho, Isaías, el profeta, escribió en Isaías 55:8. Una revelación de parte de Dios, Dios hablando al pueblo de Israel y dice: mis pensamientos. ¿Qué dice ahí en amarillo, en rojo? No se parecen ¿en qué? En nada. A sus pensamientos, dice el Señor. Dice, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. En pocas palabras, Dios no es como tú, Dios no es como yo. Dios no piensa como tú, por duro que esto parezca. Dios no es como nosotros. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Cuando contestamos esta pregunta, debemos estar conscientes y seguros que nuestra idea de Dios no está contaminada por nuestras experiencias o por conceptos propios, por gustos propios. Tenemos que entender que Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o comprender. Dios es más grande de lo que nuestra cabeza alcanza a entender, por más inteligente que seas. Entonces, las semanas pasadas hemos estado viendo algunas características de Dios. Vimos hace 3 semanas que Dios era compasivo. La semana pasada vimos que Dios era misericordioso. Y hoy vamos a ver una tercera manera donde Dios describe su carácter, cómo Él es. Vamos a leerlo en Éxodo 34, 6, 7. De nuevo es el verso que estamos viendo a lo largo de toda esta serie. Dice así: el Señor, Dios mismo hablando, dijo: Dios compasivo y misericordioso. Y lo tercero que dice es lento para la ira, grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la maldad y rebelión del pecado. La tercera característica de su carácter, dice la Biblia, que es lento para la ira. ¿Cuántos aquí pueden decir: yo soy lento para irarme? Levanten su mano si tú dices: yo no soy como el pastor. No, perdón. Pero ¿cuántos aquí pueden decir que son lentos para irarse? Vamos, es un momento de presumir. ¿Qué pasó? Tenemos una iglesia de puro enojón, desesperado, impaciente. No hay nadie de verdad que tú conoces a alguien y está sentado a tu lado que es lento para irarse porque te lo ha recomendado y él es muy humilde para aceptarlo. Levanta tu mano y dile: ok, ya, muy bien. ¿Tenemos alguien más? Ok, muy bien, muy bien. Los envidio a ustedes. Acá, mira. Tenemos varios que son lentos para irarse. Mira, una característica que viene del cielo. Si te puedo ser honesto, a lo largo de mi vida, ha sido una de mis batallas principales en mi carácter. Si tengo que ser transparente contigo, es que yo soy muy impaciente.
Y por favor, los que me conocen, dejen de hacerle así. Yo sí los veo y el de atrás de ustedes los está viendo. Ya lo estoy diciendo yo. Pero yo soy impaciente por naturaleza. Me desespero fácilmente. Me enojo, no tan fácilmente, pero sí también. Esa ha sido una batalla en mi vida, el aprender a controlar mi carácter. Entonces, cuando yo leo que Dios es paciente, que Dios es lento para airarse, es algo con lo que mi mente batalla. Porque cuando yo escucho de una injusticia, yo me enojo y yo quiero actuar. En una ocasión me hablaron y me dijo una jovencita cuando era pastor de jóvenes: mi tío me abusó, me acaba de abusar. Y yo me acuerdo que salí de mi oficina, me acababan de operar, traía una bota y salí así. Me subí al carro sin pensarlo. En la salida vi a uno más grande que yo y le dije: súbete conmigo, porque soy desesperado pero no tonto. Vi a Chepino ahí, se llama Chepino, lo subí al carro y le dije: vámonos. Me dice: ¿a dónde? Nomás tráete un palo o algo, le dije. Y ahí vamos. Porque yo soy así. Resultó que era mentira al final. Casi golpeé a Chepino, a un hombre. Pero porque esa es mi tendencia a ser desesperado. Recuerdo en una ocasión, llegué con mi esposa y Mariana chiquita a una gasolinera en el centro del Paso a las 10:30 de la noche. Y en el centro del Paso a las 10:30 de la noche hay muchas personas ya o drogada o tomada, como en el centro de nuestra ciudad. Me bajo y me grita algo un señor. Inmediatamente un switch se encendió en mí. Me bajo del carro y me voy tras de él. El señor se viene a mí. Ya nos íbamos a agarrar a golpes a las 11 de la noche en el centro del Paso, porque no me puedo controlar. Me acuerdo, esto es lo vergonzoso, que mi esposa se baja del carro gritándome a mí, no al hombre, y se para entre el hombre y yo cuando estamos ya a punto de tirar golpes. Y me dice: ¿qué te pasa? Y en ese momento recupero mis sentidos. Porque soy muy fácil de enojarme. Esto no es algo que digo con orgullo, es algo que me avergüenza. Pero es algo que me afecta, porque entonces tiendo a creer, esta es mi tendencia, que así es Dios. Que Dios es este Dios impulsivo que se enoja, que se frustra fácilmente y que explota. Mientras estudiaba, yo tengo que reconocer que Dios no es como yo. Yo creo que cada uno de nosotros llegamos a un concepto de Dios basado en 3 cosas principales. La primera es cómo fuiste criado por tus padres. Principalmente tu relación con tu papá o tu falta de él. En base a eso tenemos un concepto de Dios. ¿Es un Dios ausente o es un Dios presente? ¿Es un Dios que me ama, me cuida, me protege y siempre está para mí? ¿O es un Dios que tiene mucho trabajo? La segunda cosa es que tu primera experiencia en la iglesia, en tu primera iglesia, termina marcando mucho cómo ves a Dios. Dios es este Dios con muchas reglas que si no las cumples te castiga. O es un que te permite. Y lo tercero es cómo has lidiado con el dolor en tu vida. Tu familia, tu padre, tu primera iglesia, el dolor que has sufrido, termina delineándonos un Dios. Y muchos de nosotros tenemos que aceptar que tenemos una idea distorsionada de Dios. Y es por eso de esta serie.
Entonces la pregunta es, ¿Dios está enojado conmigo? ¿Dios está enojado con el mundo? ¿O cómo es Dios? Porque pónganme la siguiente, hoy en día hay dos maneras y que el mundo vea a Dios. La primera es que Dios siempre está enojado. De hecho, tú hablas con personas, y yo creo que te ha pasado, y les has dicho, vamos a la iglesia, y te dicen, no hombre, si voy a la iglesia va a caer un trueno encima a mí. ¿Te lo han dicho? ¿Sabes qué están diciendo? Dios está enojado conmigo, porque yo vivo de una manera que a Él le desagrada, y si yo me acerco a la iglesia me va a caer un rayo. Eso está sacando en nuestra mente la imagen que tenemos de Dios. Un Dios que siempre está enojado. Muy probablemente tiene que ver con una experiencia con papá. Pero tristemente, hoy más que nunca podemos ver esta segunda, pónganme la que sigue. Y es que Dios es extremadamente tolerante. O es que Dios es amor y paz. O es que hagas lo que quieras, hagas lo que hagas, lo importante es que seas feliz. Y lo único que Dios desea en esta vida es que tú seas feliz. Entonces tenemos estas dos ideas de un Dios que predominan en nuestro mundo, o donde Dios es extremadamente y siempre está enojado, o donde es extremadamente tolerante. ¿Cómo es Dios en realidad? ¿Está enojado y esperando castigarme, o me permite hacer todo y vivir como yo quiera? ¿Cómo es Dios en realidad? Dios en este tema se describe a sí mismo como lento para airarse, lento para la ira. Entonces, a lo largo de esta plática vamos a hacernos 3 preguntas para entender mejor este término. La primera es, ¿está Dios siempre enojado o es extremadamente tolerante? ¿Cuál de las dos? La respuesta es ninguno. Di conmigo, ninguno. La realidad es que Él es lento para airarse. Vamos a tratar de entender qué quería decir para un hebreo lento para airarse. Lento para airarse son 2 palabras en el hebreo. Es la palabra, ahí van a aparecer, es la palabra arek y la palabra af. Arek quiere decir largo y af quiere decir fosas nasales o nariz o cara, también se puede expresar. Está hablando de la cara. Entonces, lento para airarse, una traducción correcta para ellos, Dios les estaba diciendo, yo soy compasivo, soy misericordioso y tengo fosas nasales grandes. Eso quiere decir para ellos lento para airarse. Ya no me pongan, no se me adelanten. Cada cultura y cada generación tiene diferentes maneras de expresar el enojo. ¿Cuántos saben que es verdad? En Juárez usamos mucho una seña cuando alguien se te mete en el carro. Es la seña mundial de estoy muy molesto contigo, y tiene que ver con una mano así y una parte de la mano levantada. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos la han tirado? No, es cierto, no. Y cuando estás muy enojado, es a 2 manos, ¿verdad? ¿Les ha pasado? ¿Alguien, te le has metido a alguien? ¿A mí? No, no es cierto, a mí no. ¿Sabías que eso en Juárez implica, estás diciendo estoy muy molesto? Pero si tú vas a Capón, esa misma seña con el mismo dedo quiere decir hermano. ¿Cómo ven? Y si son 2, es que son 2 hermanos o más hermanos. Entonces la próxima vez que alguien te haga así, dile, hermanito. Porque cada cultura tiene una manera de expresar. Ahora, te voy a decir algo que los científicos encontraron. ¿Estás aquí conmigo? Científicos
han encontrado que hay una marca distintiva en todos los seres humanos que están enojados. ¿Sabes cuál es? Las fosas nasales. ¿A cuántos se han dado cuenta de eso? Yo tengo una amiga que cuando era una pastora de nosotros, que cuando estaba enojada se le hacía así por arriba, casi le salían alas. Y nosotros sabíamos, está enojada, ya se enojó. Porque si tú te fijas, toda expresión de enojo tiene que ver con la nariz. Cuando estás enojado, todos los seres humanos tendemos a expandir nuestras fosas nasales. Entonces lo que estaba diciendo Dios, esa es la cara universal del enojo. ¿Qué significaba para un hebreo que Dios le estaba diciendo? Tengo fosas nasales grandes. Le estaba diciendo, para Dios le toma un largo tiempo airarse. Le toma un largo tiempo porque sus fosas nasales no son tan pequeñas como las tuyas. Era como una imagen en la cabeza de que Dios no se enojaba tan fácil. No se enojaba tan fácil. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quieres un ejemplo? Porque muchos están luchando ahorita con la idea, bueno, pero Dios sí se enoja, pero es que ¿cómo? Vamos a poner el ejemplo de un hombre malvado que menciona la Biblia, Faraón. Tenía esclavizado al pueblo de Israel. Dios manda a Moisés y le dice, deja a mi pueblo que se vaya, suéltalo, déjalo ir. Y Faraón, con el corazón endurecido, dice no. Y Dios le da 9 oportunidades antes de que llegue una consecuencia bien dura. 9 plagas antes de que lleguen los primogénitos, que realmente quebrantó el corazón de Faraón. Eso muestra que él es lento para airarse. Él es lento para airarse. Entonces, ¿Dios está siempre enojado? No. ¿Dios es extremadamente tolerante? No. Él es lento para airarse. Entonces, la segunda pregunta es, si Dios es amor, ¿por qué se aira? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué? La respuesta es, Dios no puede ser amoroso si nada lo hace. Te lo voy a repetir. Dios no puede ser amoroso si nada lo hace airarse. No es verdad que hay ocasiones que la única respuesta posible amorosa es enojarte, es airarte. Cuando escuchas de un niño que es vendido como esclavo sexual, ¿no es cierto que causa en ti este coraje ahora que agarraron a un rapero que ha abusado niños? Los que vieron lo de Epstein en Estados Unidos y lo que sucede en México con tanta pedofilia. ¿No te hace airarte desde lo más profundo de tu corazón y decir, ¿qué les pasa? Cuando un anciano es abandonado o golpeado. Cuando alguien que amas es abusado sexualmente, ¿no causa en ti una ira? ¿De dónde viene esa ira? Del amor. Cuando un niño es abusado por un pedófilo, ¿no causa en ti una ira, un coraje, un enojo? ¿Por qué? ¿Por qué lo causa? Porque el amor está empujando a una ira. Mientras más amas, más te enojas, porque existe un enojo correcto. Hay muchos que dicen, y te lo han dicho a ti, es que no puedo creer en un Dios que se enoja, que se aira y que trae juicio sobre las personas. Mi respuesta es, yo no puedo creer en un Dios que no se aire, que no se enoje. Y pueden decir muchos, bueno, que se enoje con los asesinos y con los violadores, pero ¿por qué se enoja conmigo? Que a mí me deje vivir mi vida a mi manera. Que si tu hijo de 6 años te dice, padre, déjame vivir mi vida a mi manera.
¿Lo dejarías? ¿Lo dejarías? ¿Es amoroso un padre que no corrige a sus hijos? Un padre realmente ama a sus hijos y los deja hacer lo que quieran, fumar desde los 10, 12 años. Un padre que le da cerveza a su menor de edad, ¿es amoroso? ¿Quién aquí dejaría jugar a su hijo con un cuchillo y correr con él? ¡Ay, mira lo que feliz está el niño! ¿O te molestarías por lo que está haciendo? ¿Pondrías un alto? Debemos de entender algo. Así como un papá ve más allá de la risa del niño jugando con un cuchillo, Dios ve más allá de tú cuando estás jugando con tu sexualidad. Dios tiene otra perspectiva. Dios tiene otra perspectiva. Él ve peligro y consecuencias que tú ignoras por tu adicción, por tu falta de perdón, por tus excesos, por tu amor al dinero, por tu amor a este mundo. Él ve más allá de lo que tú puedes ver. A Dios le importa cuando estás lejos de Él. Y quiero decirte algo. Esa frase, que Dios es lento para airarse, quiere decir que Él no es indiferente a lo que tú estás viviendo. Elie Wiesel escribió una frase que yo creo la has escuchado. Y ella dijo, lo opuesto al amor no es odio. ¿Qué es? Es indiferencia. Algunos de ustedes tuvieron padres indiferentes y eso te ha causado dolor. Alguien te lastimó y la indiferencia de tus padres te destruyó. Porque la indiferencia es lo contrario al amor. La indiferencia es una muestra de la falta de amor. Y hoy quiero decirte, Dios no es indiferente contigo. Dios no ignora el pecado, Él no es indiferente, Él trata contigo en su amor, no como un Dios que está siempre enojado, pero tampoco como un Dios pasalón que permite todo y vive como quieras, al cabo al final te voy a salvar. El mensaje de Jesús es parte de su paciencia, de la paciencia de Dios. Él es lento para airarse. Marcos 1:15. Jesús hablando dice, se ha cumplido el tiempo, decía. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. ¿Qué dice? Arrepiéntanse y crean el evangelio, las buenas noticias. El mensaje de Jesús del evangelio es el arrepentimiento. Es el decirte, pónganme la que sigue. El arrepentimiento te lo voy a expresar así para que nunca se te olvide. El arrepentimiento, tú vas en un camino, con un rumbo, en una carretera que te lleva a la destrucción. Nuestra falta de perdón, nuestro dolor, nuestro odio, todo lo que cargamos, nuestras adicciones, van a un camino que lleva a la destrucción. Arrepentirte es dar la vuelta y caminar al lado contrario. Para muchos arrepentirse tiene que ver con buscar ayuda, confesar un pecado, buscar ayuda para una adicción, ser honesto, ser transparente, ir a perdonar a alguien, sentar a tu hijo y decirle, perdóname, hijo. Porque Dios no está siempre enojado, pero tampoco es extremadamente tolerante. Dios, como nos ama, ira. Número 3, evito la ira de Dios. ¿Cómo, pónganme la que sigue, cómo evito la ira de Dios? Hay una sola respuesta y es arrepentir. Cambia tu camino, da la vuelta, vuelve a comprometerte con Él.
Hay muchos que me dicen, ¿cómo sé si en mi vida estoy bajo la ira de Dios? ¿Cómo sé si Dios está enojado conmigo? ¿Cómo sé si Dios está enojado con mi vida? Muchos viven en este temor. Y hoy quiero decirte, el que estés aquí es una muestra de que Él es lento para airarse. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. El libro de Romanos fue escrito de una cultura que en lo sexual, en lo financiero y en lo moral le habían dado la espalda a Dios. ¿Se parece a nuestra cultura? En lo sexual, en lo financiero, en el dinero y en lo moral le habían dado la espalda a Dios. Y fíjate lo que escribe Pablo en Romanos 1:24. Van a aparecer 6 versículos. Te puse Nueva Versión Internacional y me gustó mucho la traducción del lenguaje actual. Dice el 24, el primero. Dice, por eso Dios los entregó. Fíjate la frase que utiliza, los entregó a los malos deseos de su corazón. ¿Quién los entregó? Dios. Dice que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. La traducción del lenguaje actual dice, por eso Dios los ha entregado a hacer lo que quieren y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Se parece algo a este siglo, ¿no es cierto? Versículo 26. Dice, por lo tanto, otra vez, ¿quién los entregó? Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. La traducción del lenguaje actual dice, por esta razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Más claro, no se puede. No lo digo yo, no es un mensaje de odio. Está diciendo, cuando tú te aferras a vivir de una manera, Dios te entrega. Dios te suelta. Versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez, quien Dios los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deberían de hacer. ¿Cuántas respuestas trae a lo que estamos viviendo el día de hoy? ¿No es cierto? Como han querido, dice la otra versión, como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. ¿Sabes qué está diciendo? Dios es lento para la ira y cuando tú y yo nos aferramos a vivir de cierta manera de vivir, de pensar o de actuar, pónganme la que sigue. Dios nos entrega, no, esa no era, olvídenlo, regresen a la anterior. Dios nos entrega, de acuerdo a estos versículos, te entrega los malos deseos de tu corazón, a tus pasiones vergonzosas y a la depravación mental. De acuerdo a Romanos, cuando tú vives a tu manera, Dios dice, ¿quieres hacer esto? ¿No quieres cambiar? Dios te entrega con la esperanza de que un día puedas volver. Las consecuencias son inevitables. En otras palabras, Dios dice, ¿quieres vivir a tu manera? Hazlo. Pero yo voy a quitar mi bendición de ti y te voy a entregar a lo que estás haciendo y a sus consecuencias. Y de acuerdo al diagrama el final de ese camino es la destrucción. Entonces Dios está diciendo, tú quieres vivir de esa manera, yo te voy a entregar a que sigas en esa manera.
Y Dios, cuando te entrega, como muchos de ustedes estuvieron entregados a una adicción, a un rencor, a diferentes cosas en su vida, Dios no te atrae con un castigo. Esos te los ganaste tú mismo. Pero Dios nos atrae, dice la Biblia, con sus lazos de amor. Porque Él es lento para irarse. Él es lento para irarse. Yo quiero que entiendas por qué te suelta. Ahora sí pónganme la que sigue. Hablamos de compasión hace 2 semanas. Compasión es la que siente una mamá al ver a su pequeño cuando nace. Mueve el corazón a reconocer, yo haría todo por él. Y así te ve Dios. Tú al ver Dios tu vida es movido a compasión, como una madre que ve a su hijo. Pero Dios lo hace contigo, que ya estás grande. Eso lo mueve a que su misericordia detenga el castigo que mereces. ¿Y cuánto tiempo detiene el castigo? Porque Él es lento para irarse. Entonces, trata de que en ese sea el mayor tiempo posible para que tú puedas regresar a Él. Él te está esperando de regreso a casa. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanta tu mano si tú eres papá. Si tú eres papá de hijos adultos, levanta tu mano. Cuando tú eres papá de jóvenes mayores de 18 años, 50, 60 años, un día los que tienen hijos pequeños van a llegar a esta edad. Pero tú te empiezas a dar cuenta que tus hijos toman decisiones incorrectas muchas veces. Y llega un momento donde tú como papá te das cuenta que ya no puedes controlarlos. Y tú puedes estar todo el día diciendo, es que no lo hagas, está mal. Y lo único que vas a lograr es que tu hijo se aleje de ti. Lo que le he dicho a muchos papás es el consejo de lo que Dios les hace. Suéltalos para que Él no la tome en tu contra. Él viva lo que tiene que vivir, pero tú siempre muéstrale tu amor. Sé lento para irarte, para que cuando Él tope con pared y las consecuencias de la destrucción de su camino lleguen a su vida, Él pueda voltear y decir, yo tengo a papá que me ama, yo tengo a mamá que me ama. No es así como Dios alcanzó a muchos de nosotros. Cuando estábamos hundidos en nuestros pecados, cuando chocamos con pared, cuando destruimos, encontramos un Dios amoroso, no un Dios enojado que nos juzgó. Es el mismo consejo para ti, papá y mamá, que me estás escuchando. Si me ayudan con el piano, por favor. Tenemos un Dios que no es que no se aire, tiene fosas nasales grandes y tarda mucho más para airarse. Esperando que tú puedas arrepentirte, con la esperanza de que te arrepientas y cambies. Que les veces vemos que nuestro cuerpo está destrozado por el abuso del alcohol o de alguna droga. Y es a lo mejor ahí donde estás, donde el cuerpo está siendo golpeado por una droga, donde ya hay consecuencias por el alcohol. No es que Dios está enojado contigo y te enfermó. Tú escogiste ese camino. Tenemos que aprender a asumir nuestras responsabilidades de nuestras decisiones, porque como seres humanos tendemos a echarle la culpa y el más sencillo es a Dios. Oh Señor, ¿por qué quedé embarazado? ¿Por qué embaracé a esta señorita? ¿Por qué estoy enfermo ahora de esto? ¿Por qué perdí mi matrimonio? Tú, pues, ¿dónde estás? No me amas. No, tú tomaste decisiones
Y cuando Dios vio que no querías soltar el odio, el rencor, el alcohol, el placer sexual, dice la Biblia que Él te suelta para que vayas y recibas lo que tú sembraste. Y ese es un acto de amor, porque es la oportunidad de que voltees a Él cuando estás en medio de tus consecuencias. Quizá hoy tu vida sexual está destrozada en tu matrimonio a causa de la pornografía. No es que Dios no ama tu matrimonio, es que tú decidiste caminar un camino. O quizá vas de matrimonio en matrimonio, de fracaso en fracaso. Pero siempre llega la infidelidad. No es que Dios te abandonó, es que te abandonó porque tú decidiste seguir guardando esos pensamientos donde tu placer es lo primero. Hoy yo quiero que entiendas, Dios no está enojado contigo, pero tampoco Dios es un Dios permisivo que te permite hacer lo que quieras. Si tú quieres hacer lo que quieras, Él te va a soltar. Y Él no está irado contigo, porque si estuviera enojado, un día va a llegar el juicio y la ira de Dios va a caer sobre nosotros. Ahí sí. Pero si Él estuviera enojado, no viviríamos. Dios es un Dios lento a la ira. Él es un Dios que se compadece, que muestra misericordia, que te trajo aquí porque hoy es un día que Él te da la oportunidad de arrepentirte, porque Él es paciente. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Dice más bien, di conmigo más bien. Él tiene paciencia con ustedes. ¿Por qué tiene paciencia? Porque es lento para la ira. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Quiero terminar diciendo, está esperando. Él te ama. Él quiere que regreses a Él. Deja de aferrarte a tu voluntad, a lo que tú quieres, a lo que te causa placer, que lastima el corazón de Dios y los que amas. Arrepiéntete. Sal de tu necedad que ha hecho que te entregues a esos deseos. Arrepiéntete. Más que una declaración de fe, arrepentirse es una acción. Es una acción donde si yo me arrepiento de una adicción, yo voy a pedir ayuda para ser libre de esa adicción. Hay muchos que creen, no, yo puedo solo, y lo has intentado por años. No puedes solo. Ser libre implica pedir perdón a tus hijos y sentarlos y decirles: perdóname porque no he sido el padre o la madre que tú mereces, hijo. Perdóname porque te lastimé, y abrazarlo. Arrepentirte es dar pasos. Hoy te quiero terminar con esto. Dios no está enojado contigo. Él es lento para irarse, porque Él está esperando que te arrepientas y regreses a Él. Él te ama. Él no está enojado contigo, porque Él es lento para irarse. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Dios, por medio de esta descripción que Él da de sí mismo, te está mostrando quién es Él. Es un Dios que siente compasión al verte, que lo movió a enviar a Jesucristo su Hijo, que lo está moviendo a tener misericordia de ti, porque Él es lento para la ira. Hoy necesitas escuchar esto. Dios no está enojado contigo.
Las consecuencias que estás llevando son consecuencias de tus decisiones. Porque Él nos suelta cuando nos aferramos a un estilo de vida, un estilo de pensar. Pero Él es lento para la ira. Él te ama y te está esperando. Él quiere que vuelvas tu corazón a Él, que vuelvas tu vida a Él, porque Él te ama. Ahí por un momento, con tus ojos cerrados, dile: gracias, porque hoy entiendo que tú no estás enojado conmigo. También dile: gracias, porque hoy entiendo que tú no eres un Dios pasalón, que no le importa lo que yo haga. Tú eres un Dios lento para la ira. Tú eres lo que como seres humanos necesitamos. Un Dios que nos invita a sus brazos para recibir perdón.